Mundo Radio, La Balanza. La Balanza. Ahora vemos cosas que han venido ocurriendo desde ayer, podríamos decir, o sea, desde hace muy poco tiempo. Hechos que el país ha conocido. Viene un hecho y un hecho que es escandaloso, y medio se sale de ese escándalo y inmediatamente se cae en otro. Yo diría que el Congreso, pensando muy generalizadamente el tema, el Congreso tiene una puntería bárbara para meter la pata. Por ejemplo, hablemos de solamente unos hechos. El tema de la reforma de la justicia. El tema de la famosa reforma de la justicia que finalmente pues, se hundió mediante unos mecanismos que son bastante cuestionables en cuanto a lo que concierne, por ejemplo, las famosas sesiones extras para actos legislativos. Objeciones a un acto legislativo. Las objeciones a un acto legislativo, o sea, cosas que realmente son bochornosas. Yo la verdad no sé cómo hace el doctor José Luis Hernández para explicarle a sus estudiantes de Derecho estas cosas. Muy difícil. Yo no me explico cómo él lo hace. Ahora ya tengo el problema, ¿Cómo él lo porque hace? ya comenzaron las clases en este semestre y los estudiantes preguntan, bueno, ¿se pueden objetar o no se pueden objetar las reformas constitucionales? Claro, ¿Se puede convocar a sesiones extra o no? Entonces uno tiene que decirles, según la Constitución es tal cosa, pero según lo que hacen es otro. Tengo que hacer una tabla, ¿no? Entre lo que hace. Las dificultades son muchas y precisamente en ese campo, doctor Jimmy, quiero precisamente obtener una opinión del doctor Galán al respecto. ¿Cómo es posible que nuestra Administración de Justicia, que tiene precisamente la función de perseguir y castigar el delito que se comete contra nuestro sistema jurídico, no tuvo oportunidad en este caso del general Santoyo de hacer absolutamente nada? Porque es que ese es otro de los tuvo puntos que ser del la Congreso. Justicia norteamericana. O sea, No, falló no el se dio Congreso cuenta y nadie. falló la justicia. Claro, aquí en Colombia ni la Fiscalía ni la Procuraduría, que lo había sancionado pero por chuzadas, no por este tipo de contactos, ni No tenía, tampoco la justicia no tenía el más mínimo indicio de lo Nadie. que estaba ocurriendo con Santoyo. se dieron Resulta cuenta que los tenemos gringos. una cosa Entonces, preocupante. doctor Galán, ¿usted cómo ve eso? Pues a mí me sorprende mucho que logremos darle los golpes que le hemos dado al secretariado de las FARC por parte de las fuerzas militares, gracias al soporte del aparato de inteligencia de la DIPOL, de la Policía Nacional. Pero que ese aparato de inteligencia de la policía Es importante. no logre detectar que dentro de sí misma, en el más alto nivel, escalón, que es el generalato, haya personas infiltradas haciéndole juego y aliados del crimen organizado, para mí es algo absolutamente incomprensible. O sea, yo no logro entender cómo logramos dar O sea, de no baja es cano. una vergüenza esto que está pasando, no es una vergüenza institucional. Pues yo creo que sería una vergüenza aún mayor si la policía, digamos, y las fuerzas militares no logran, como dice el doctor Jesús Gregorio, anticiparse a las próximas decisiones que se espera vendrán de personas que seguramente estaban actuando como soporte del señor Santoyo dentro de la misma institución policial, y que ya se ha insinuado que hay más oficiales ahora retirados, pero que en esa época actuaban en línea y en coordinación con Santoyo, y sería muy triste que nos sorprendiera otro anuncio en los medios de un requerimiento de la justicia norteamericana, pero que no fuéramos nosotros mismos los que dijéramos estos son los oficiales comprometidos en esas conductas. No, y es que según la justicia norteamericana, el general Santoyo, el hoy general Santoyo, entonces coronel, venía cometiendo este tipo de crímenes durante 6 años. Creo que entre el año 2001 y el 2009, 2007. Algo así, estamos hablando de 6-7 años, donde él venía cometiendo esos crímenes. Es más, salió de allí. Es más, se fue agregado, según entiendo, de agregado de la policía al exterior. Es más, luego se retiró.
disfruta de buen retiro, está pensionado por ahí, según entiendo, estuvo en Cundinamarca antes de, obviamente, de que se le viniera esta solicitud. O sea, han pasado más de 10 años desde que él comenzó a cometer este tipo de crímenes. Ya no digo supuestamente porque él ya lo admitió. No, ya lo confesó. Ya lo confesó. No, pero no solo él, sino que además tenga en cuenta, se está hablando de otros oficiales, sí, entre ellos 3 generales. Entonces, esta es una cosa que no resulta individual y resulta también bastante difícil entender que absolutamente nadie se haya dado cuenta, y muy concretamente en la presidencia de la República. Y yo no sé cómo el tema de la responsabilidad se puede evadir tan fácilmente, de la responsabilidad política, por supuesto. Sí, porque en esto, digamos, Santoyo estuvo en el Gaula de Antioquia, en Medellín, cuando Álvaro Uribe era gobernador. Es decir, su carrera, desde ese momento en que se conocieron Uribe y Santoyo, pues Uribe se convirtió, y lo he dicho yo, en una especie de mentor, de promotor de la carrera de Santoyo. Es decir, Uribe firmó 3 decretos durante su presidencia, claramente protegiendo, apoyando y promoviendo al coronel Santoyo. El decreto nombrándolo jefe de seguridad del Palacio de Nariño, el decreto ascendiéndolo a general de la República y el decreto nombrándolo agregado policial en Italia. Entonces, ya que hay un patrón también de decisiones que toma el jefe del Estado. O sea, hay una acción sistemática, digamos así, en ese sentido. Doctor Galán, todo esto, estamos viendo ahí el tema de la reforma a la justicia, el tema de Santoyo, el tema del nombramiento del secretario general del Senado, un tema que usted se opuso, que tiene que ver con el nombramiento del nuevo defensor del pueblo, en fin, decisión tras decisión tras decisión. Hablo del Congreso como tal, entiendo obviamente que la responsabilidad del pueblo pues, es elegida por la Cámara de Representantes, pero como Congreso como tal, el Congreso, ¿usted cree que como institución, como organización, no a nivel individual, no está aprendiendo la lección, que el país no está contento con muchas decisiones y con la mayoría de las decisiones que el Congreso está tomando? El Congreso no está cogiendo escarmiento, que hoy el país es muy diferente al país que tuvo su padre hace más de 20 años. Usted habló de las redes sociales. Hoy la gente, no solamente los jóvenes, a quienes por cierto personas como Plinio Puleyo Mendoza ha menospreciado tanto, sino gente ya profesional, un poco más, y la sociedad en general hoy en día se está moviendo con este tema, y todo este tipo de situaciones causan demasiada indignación. El Congreso no se ha dado cuenta que eso está pasando en el país. Pues es increíble que muchos colegas no entiendan o no den lectura a esa transformación que ha tenido el país, que además viene de una cosa antigua. Yo me acuerdo que Gaitán hablaba del conflicto entre el país político y el país nacional, y en esa época se decía que precisamente las instituciones llamadas a resolver ese conflicto eran los partidos políticos, como intérpretes de la sociedad para la toma de decisiones desde el poder. Pero ese conflicto entre el país político y el país nacional, pues hoy es entre la clase política tradicional, que no lee los cambios que se están dando, y el país ciudadano a través de esas redes, que ha entendido y está adquiriendo poco a poco conciencia del enorme poder que tiene y tal vez del cual no era consciente, y que lo sintieron en la reforma a la justicia, la manera como se movilizaron las redes. Entonces es increíble que después de eso que pasó no hayamos aprendido la lección de que esa presencia ciudadana de la gente identificando ese poder cada vez se va a expresar de una manera mucho más fuerte, y lo que uno desearía y lo que uno esperaría es que eso se dé en las urnas, eligiendo a un Congreso, digamos, de personas que lleguen y
que la ciudadanía sepa que son personas comprometidas y representando el interés de los ciudadanos y no intereses particulares o intereses a veces criminales. No, y es que se ha dado algo muy, muy interesante, por no llamarlo simpático. Por ejemplo, el de dos colegas suyos hablando ya de temas de carácter particular. El caso del senador Merlano, por ejemplo, las redes sociales, cómo se movieron en ese caso, pero se movió de una manera espectacular. Cómo comenzaron a crecer, se formó un grupo y una presión tan fuerte que finalmente a senador Merlano le tocó poner la cara. De la policía Le también tocó, salió. y el general de la policía salió también, pero claro, cuando el señor Merlano habla acerca de que tiene 50.000 votos, que resulta no haberlos tenido, tiene como 100.000 de votos además. Sí. Entonces, un grupo de ciudadanos dijeron, entonces vamos a reunir a más de 50.000 personas que por los medios virtuales, como por ejemplo Twitter, le pidamos al señor Merlano que renuncien. Obviamente que sobrepasan esa cifra con creces, pero ya el señor Merlano se dio cuenta que por las redes hay una campaña, entre comillas, de desprestigio contra él. Podríamos decir que lo llevó a actuar de otra manera. Algo que ha ocurrido también, que no ha contado con muy buena suerte, ha sido el expresidente del Senado, el doctor Juan Manuel Corzo, a quien conozco igualmente, frente a decisiones frente a, digamos, pronunciamientos desafortunados que él ha tenido, la reacción que ha generado a través de los medios virtuales ha sido muy fuerte, Muy violenta. ha sido terrible, ha sido violenta, y esa pelea la ha perdido él, la perdió él, digámosle de una u otra manera. Y pues ya se ve que esto está dando resultado ahora. Frente a todo este tema de las decisiones que ha tomado el Congreso de la República, surge una pregunta, doctor Galán, usted al interior del Congreso y la Comisión Constitucional, que tiene que ver por su comisión, en donde entran todas las reformas a la Constitución, llámese acto legislativo, llámese una solicitud de referéndum, una solicitud de una asamblea constituyente, todo entra por allí, y eso lo definen en primera instancia 19 personas, entre las cuales usted pues forma el que Ya es una de tenemos ellas. una silla vacía, que es la de... Ah, bueno, el ya senador serían 18 Cáceres. En este momento hay 2 sillas vacías, ¿no? En la comisión En una. el Senado, En la comisión comisión primera, pero en el Senado, Elia Sí. Francisca. en No, el Senado. ¿Todavía no? No se ha la definido del senador todavía. Macenet, Allá. creo que es la otra silla vacía, con la del senador Cáceres, Sí. y no sé qué definirán sobre el caso de Le digan Francisca Torres. todavía no han definido. Doctor Galán, ¿el Congreso tiene la capacidad para reformar la Constitución? Pues después del episodio de la reforma a la justicia, yo una de las cosas que dije es que me parecía que el Congreso había quedado legitimado para volver a abordar una reforma a la justicia desde el punto de vista constitucional, y que me parece que se requería una renovación del mandato popular a sus representantes para abordar un tema desde el punto de vista de reforma constitucional a la justicia. Y yo lo dije, y pues porque fue una reforma además que arrancó como con un espíritu de la descongestión, con un espíritu de facilitarle el acceso al ciudadano a la justicia y eliminar los obstáculos que ese ciudadano tiene para una justicia pronta, objetiva, independiente, imparcial. Y por el camino se volvió una reforma mecánica, que era aumentar un periodo acá, aumentar la edad de retiro acá, cambiar una competencia, eliminar el Consejo Superior de la Judicatura. Cosas que no colombiano afectaban en al común no lo ciudadano. afecta. Pero terminamos en el monstruo que se convirtió en la conciliación, que era una cosa absolutamente para favorecer particularmente a los congresistas investigados y procesados por la Corte Suprema de Justicia. Bueno, aquí le tengo una inquietud, doctor Juan Manuel Galán. Su partido, el Partido Liberal, aquí vale la pena pues, hacer la aclaración de cómo usted ha actuado. Y aquí le hemos venido haciendo seguimiento a cómo usted ha actuado. Cómo usted ha actuado en el Congreso, concretamente en el Senado. Cómo fue su voto y su explicación frente al tema del general Santoyo. El por qué usted votó negativamente en su momento por esa decisión, seguramente con la crítica de muchos de sus colegas. Hoy el país está dando la razón, lamentablemente por una situación vergonzosa para el país. Sabemos de cómo fue su accionar en cuanto a la reforma de la justicia desde el punto de vista individual.
pero otra fue la decisión que tomó la mayoría de su partido, el Partido Liberal, encabezado pues, por sus máximos dirigentes y aún sus representantes, digamos, aquellos que ostentan cierto tipo de liderazgo tanto en Congreso como en el partido. Su partido se ha equivocado. Así es, se equivocó, y de hecho cuando tuvimos esa bancada, después de todo este escándalo, de esta reacción de la ciudadanía en contra de la reforma de la justicia aprobada, el presidente del partido, Simón Gaviria, reconoció la responsabilidad del partido, la responsabilidad de sus miembros y su propia responsabilidad política en lo que habrá ocurrido, y él fue, digamos, promovió un mecanismo de una comisión de la verdad, de un sistema para establecer el fondo de lo ocurrido, para que se llegara hasta las últimas consecuencias, como él lo dijo, y que el partido pues le diera la cara al país y demostrara que si había habido culpabilidad individual, pues esas culpabilidades individuales tenían que asumirse y la responsabilidad del partido tenía que ser asumida. Yo espero que ese mecanismo que él propuso pues avance y el país conozca los resultados, porque pues sí tuvimos conciliadores en la Cámara de Representantes y conciliadores en el Senado que pues se extralimitaron en su mandato y pues hicieron lo que el país conoció. Doctor Galán, usted no estuvo en la Comisión de Conciliación, o sea que alguien podría pensar que usted no conoció de fondo lo que estaba pasando. Sin embargo, eso no es cierto. Eso no es cierto porque obviamente bueno, lo que mueve en las redes sociales es que necesitamos congresistas que sepan leer. O sea, eso es básicamente lo que están moviendo, porque se justificaban de una u otra forma. Aparecieron congresistas, senadores, representantes de la Cámara, cada uno justificándose de por qué votaron, de que fueron engañados, que aquí, allá. Y ese momento en la ciudad, ¿qué fue lo que dijo? Dijo algo muy sencillo: es que necesitamos congresistas que con tan solo leer se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Pero aquí hay algo, doctor Galán. ¿Usted por qué sí vio y por qué sus amigos no vieron? ¿Y por qué sus copartidarios no vieron? ¿Y por qué sus colegas no vieron? ¿Por qué usted sí vio? ¿Por qué ven otros congresistas ese monstruo de Frankenstein que se ha convertido esta reforma a la justicia, incluyendo la conciliación? Porque usted la votó negativamente. ¿Usted sí vio algo? ¿Y por qué ellos no lo vieron? ¿Qué justificativo tienen ellos? ¿Qué razón tiene una comisión de la verdad? O sea, ¿qué razón tiene una comisión de la verdad al interior del Partido Liberal frente a algo que algunos de sus miembros, como por ejemplo, según entiendo, Camilo Sánchez también, a quien conozco, Sí. porque no fue simplemente que votaron no, porque no, uno entiende seguramente que partidos como el Polo Democrático votan no porque están en la oposición, aunque claro, obviamente que hay que dar el reconocimiento a ellos. Juan Carlos pero Esguerra no estaba como vocero, como representante del Partido Liberal en el gobierno. Creo que sí. O Esguerra estaba a nombre de otro partido. Estaba a nombre del Partido Liberal esa es otra razón, esa es otra responsabilidad que tiene el Partido Liberal, que tiene que digamos que tiene una cuota de responsabilidad alta también. El Partido Liberal y todos los partidos que apoyaron eso. Yo creo que quienes se salvan son algunas individualidades, pero los partidos como tal, todos apoyaron esa reforma a conciencia durante un año. Así es, y pues yo creo que fallamos también mucho en no habernos reunido como bancada, no haber analizado con la suficiente serenidad el proceso de trámite de esta reforma, que era lo más importante. Pero usted sí lo hizo, claro, desde el punto de vista individual. Sí, y en eso pues obviamente yo me acuerdo el día de la votación, cuando voté negativo, yo le anuncié como a los colegas que esto que venía era tremendamente inconveniente y que había que votarlo negativo, pero pues realmente solo Camilo Sánchez y yo lo hicimos en el Senado. Bueno, pero ya que estamos hablando del Partido Liberal, doctor Galán, se ha planteado la renuncia de todos los ministros ante el presidente Santos. Estamos a los 2 años de haber comenzado el gobierno. Todo parece indicar que tiene que haber un replanteamiento por muchos motivos y que quizá desde una perspectiva política el presidente Santos también esté interesado en este momento en reorganizar su gabinete
con una representación distinta. ¿Para dónde va esta así llamada crisis ministerial? ¿A dónde se dirige el presidente Santos? Quizá va a insistir en que un partido como el Liberal sea el que se constituya en la base y el sostén primordial de su gobierno. Yo creo que hasta hoy el presidente Santos venía gobernando con una coalición y un gobierno de 2010. Sí. Es decir, de corte eminentemente uribista. Pero esa se está rompiendo. Se está rompiendo. Entonces, los cambios que ahorita está haciendo el presidente Santos, me parece que son cambios orientados al 2014. Es decir, a que esta segunda etapa del gobierno sea una segunda etapa mucho más decantada, con los aliados que él siente cercanos y que se la van a jugar por su reelección, y además, pues, digamos, haciendo unos cambios en los énfasis temáticos que él ha hecho durante su gobierno, que son sobre todo los indicadores sociales, donde yo creo que él se siente decepcionado con los resultados de la gestión de algunos funcionarios, y en donde seguramente va a buscar funcionarios mucho más políticos, mucho más proactivos, mucho más capaces de sintonizarse un poquito con la realidad política, menos técnicos, menos abstraídos acá en Bogotá, y menos bogotanos también, una representación un poco más amplia desde el punto de vista regional, para impulsar esas locomotoras sociales que están rezagadas en cuanto a educación, en cuanto a salud, en cuanto a medio ambiente. Mostrando resultados. Y entonces nos vamos hacia la reelección y también hacia la paz, ¿parece? Pues yo creo que la paz es la gran apuesta del presidente Santos, y usted sabe que él es jugador de póker. Bueno. Como jugador de póker, siempre las decisiones que ha cómo tomado en su son las vida cartas y en la política han sido un poco dentro de ese formato de apostar. Y yo creo apostar que tiene su riesgo también. Muchísimo riesgo, porque es que la paz es un tema donde no hay grises, es blanco o es negro. Es decir, si es blanco, es un éxito total, donde él asegura el lugar en la historia para siempre. Pero si es negro, si eso fracasa, es el desastre. O sea, es el peor que el caguán. Es decir, sería desastroso. Entonces aquí no hay términos medios de que la cosa salió más o menos bien. No, sale bien, muy bien, o sale muy mal. Bueno, si le va a apostar a eso, debe ser porque tiene algún póker de ases por ahí escondido. Que no conocemos todavía. Se nos acabó el tiempo, doctor Jimmy. Doctor Juan Manuel Galán, muchísimas gracias por su presencia en La Balanza. Gracias a Víctor J. Jiménez. Entonces, doctor Chamorro, hasta dentro de 8 días. Un saludo cordialísimo a todos nuestros oyentes. Muy amable. Gracias.